tal amigos? Bienvenidos a este espacio llamado Hablemos de Evaluación. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema el proceso analítico jerárquico. Y bueno, cabe la pena comentar, este método fue creado en 1980 por el académico Tomás Sati. Y bueno, en un principio fue creado únicamente para la toma de decisiones o selección de alternativas. De acuerdo con el creador, la aportación principal de este método a la comunidad científica es la siguiente: es un sistema para facilitar la determinación de la importancia relativa de los criterios o características que se planteen. Entonces, el proceso analítico jerárquico nos permite comparar diferentes elementos. Este autor, el Tomás Sati, fue profesor de 2 premios Nobel. Él, basa su teoría en el eje en valor y en el eje en vector a través de unas matrices y hace cálculos y se iteran a sí mismas. La aportación matemática es que se establece o se mide la relación entre elementos que aparentemente no tienen relaciones. Entonces nos permite hacer proyecciones o hacer relaciones entre, por ejemplo, cualitativas, entre cosas que aparentemente no la tienen. El autor Moreno Jiménez define el método de la siguiente manera: el proceso analítico jerárquico proporciona escalas de razón que capturan la realidad percibida y es diferente de una asignación y normalización arbitraria de números. Entonces, él lo dice de otra manera, o sea, capturan la realidad percibida, permite la opinión de expertos, digamos, matematizarla, volverla a números y proyectar valor o relación entre cosas que aparentemente no la tienen. ¿Cómo funciona? Eso es algo muy importante. Siempre funciona a base de un diagrama, como lo dice el nombre, es jerárquico. Entonces, un diagrama puede ser muy complejo, pero si es simple, por lo menos debe tener 3 cosas, ¿no? El objetivo que estamos buscando, criterios y alternativas. Y lo que hace es que a través de un sistema de pares trata de buscar, establecer o proyectar la relación entre estos elementos. Esto es lo que se le llama la matriz pareada. Por ejemplo, hay cosas que en el mundo real, en el mundo económico, sí tienen un equivalente. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, yo tengo este coche que vale $1,000,000, te lo cambio y ¿cuánto vale esta moto? 100,000 pesos. Alguien me dijo, bueno, para hacer el cambio, pues más o menos dame 10 motos, por ejemplo, en un lote de autos, donde tú puedas ir, o si yo llevo el coche, denme 10 motos, o te llevo 10 motos, o sea, porque hay una parte en el mercado que sí nos dice, bueno, esto vale tanto, entonces a raíz de tanto, ¿verdad? O te quiero cambiar una casa que vale 2 millones, dame 2 locales de 1,000,000, o sea, hay una relación entre elementos. Si el proceso analítico jerárquico permite establecer este tipo de relaciones o ponderaciones en elementos o en universos donde no las hay. ¿Cómo lo hace? A través de números. Siempre solo se hacen comparaciones 2 elementos a la vez. Un elemento se queda como pivote y el otro se estira o se califica con un factor de 3, 5, 7 o 9. Si la importancia es ligeramente menor, será 3, un poco más 5, fuertemente 7 y en extremo de importancia 9. Esto, ya a la hora de estudiarlo se puede ver de mayor claridad, pero de lo que se trata es de comparar, de establecer diagramas. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de ejemplos para que vayan estableciendo en su mente los criterios, las variables, pero aquí voy a leer otra definición. Dice, de los 2 elementos comparados se toma como referencia el que posee una menor medida o grado la característica en estudio y se da una medida de las veces que el mayor incluye, recoge, domina, es más preferido o es más verosímil que el menor respecto al atributo estudiado. Entonces, como yo les decía, hay un atributo estudiado y se busca establecer las veces que uno es más que el otro, ligeramente, etcétera. Eso es lo que se hace con los números 1, 3, 5, 7 o 9. Y comentarles que Tomás Sati creó el método en 1980 y se usa para muchas cosas como asignación de presupuestos, toma de decisiones, pero es el doctor Jerónimo Aznar de la Universidad Politécnica de Valencia quien en el año 2000 empieza a usar este método y lo empieza a usar en diferentes cosas como valoración de inmuebles históricos como la Lonja de España, valuación de inmuebles con el sentido comercial, valuación de futbolistas, valuación de activos ambientales, toma de decisiones, valuación de automóviles, o sea, lo empieza a aplicar a muchas cosas. Esto le vale que el Tomás Sati ya en el retiro de Estados Unidos viaje a Valencia a conocer al doctor Jerónimo Aznar. El doctor Jerónimo Aznar en el año 2004 valuó al futbolista David Villa en $44 millones. Termina la temporada, llega a Barcelona y lo compra en $40 millones. Esto fue evaluado en los 44 por el método analítico jerárquico. Entonces, el que lo da a conocer en el mundo de la evaluación es el doctor Jerónimo Aznar. Y una de las ventajas, como les decía, es permite establecer el proceso analítico jerárquico
como si tuviéramos una caja. Nosotros le podemos meter variables cualitativas, cuantitativas, directas o indirectas y obtenemos un resultado. En la medida que le metamos información de confianza, vamos a obtener información de confianza. Aquí me gustaría aclararles un poco al respecto. Hay dos maneras en las que yo puedo usar. Yo aprendo a hacer el proceso analítico jerárquico, yo lo sé hacer. Si yo, por ejemplo, como evaluador, tasador, rematador, me he venido desempeñando en evaluación de inmuebles en el sentido comercial, bancarios, de Infonavit, lo que sea, y evaluación de maquinaria y equipo, no tengo problema. Yo puedo aplicar el método a la evaluación de inmuebles, el analítico jerárquico, y a la evaluación de maquinaria y equipo. En este caso, yo tengo el expertise o el conocimiento y yo sé usar el método. La otra opción sería, no porque aprendas a usar el método, quiere decir que ya vas a saber todas las disciplinas. Por ejemplo, ¿se puede evaluar una obra de arte con el proceso analítico jerárquico? Sí, siempre y cuando en tu universo y en tu bagaje tú ya sepas de obras de arte y sepas de precios y sepas de autores. Si no, no porque aprendas el método te va a venir ese conocimiento del arte, ¿verdad? Entonces, lo que puedes hacer es estudiar este método y aplicarlo a tu disciplina. Por ejemplo, si eres agrónomo, puedes evaluar vacas. En la Universidad Autónoma de Querétaro hicieron una investigación, una tesis del maestro Álvaro de los Cobos, cómo evaluar una paloma deportiva, colombofilia, con el método jerárquico. Entonces, vamos a la segunda parte del video, les voy a platicar únicamente 3 ejemplos. El primero sería la evaluación de un automóvil. De un automóvil vamos a pensar un Spark 2016. Entonces, si en el día a día te mandan a hacer un avalúo de esto, es muy difícil pensar que vas a usar el proceso analítico jerárquico para determinar el valor comercial cuando tienes otros objetos, otros métodos, como el método comercial. Si tú entras a internet o vas a los lotes de auto, va a haber muchos sujetos comparables del año 2015, 16, 17 con variables transmisión automática, estándar, vidrios eléctricos, que si no, etcétera, que debe tener. Todo ese tipo de variables juegan el valor. A lo mejor dices, ¿por qué voy a usar el método analítico jerárquico? Sí, lo puedo usar por el valor comercial habiendo tantos comparables. O tengo el método, como le llames, físico, de reposición neto, un valor factura actual, con una depreciación por vida útil, por estado de conservación, obsolescencia tecnológica o funcional. Sin embargo, estos ejemplos nos permiten ver qué tanto funciona el método analítico. Entonces, si tú haces el método analítico jerárquico y el valor resultante se parece al comercial o al de reposición neto con deméritos, ¿qué quiere decir? Que el modelo funciona, ¿no? Hay otros ejemplos, como en la naturaleza, en la aplicación de los activos, que ahí no hay un mercado comercial del medio ambiente, entonces ahí no podemos. Entonces, en los elementos donde podemos verificar con otros métodos, el método funciona y nos da confianza. Por eso nos atrevemos a ir a otros campos donde no hay mercado para calcular estos valores. Entonces, por ejemplo, con el proceso analítico jerárquico, en nuestro diagrama, los criterios, por ejemplo, serían variables físicas y variables de confort. Dentro de las variables físicas está el estado de conservación, los kilómetros, el año, etcétera. Dentro de las variables de confort tenemos que si es transmisión automática o estándar, clima o no, vidrio eléctrico, aire acondicionado, y vamos modelando. Entonces, al final, ¿qué pasaría si en el comercial te sale que este valor de este modelo Spark 2016 es 85,000 pesos por un método, 90,000 por el otro, y por el método jerárquico te sale que 40,000 o que 120,000? ¿Qué quiere decir? Que el modelo a lo mejor matemáticamente está bien, el Excel no se equivocó, tú no te equivocaste, pero está mal calibrado. Las variables que propusiste no están bien ponderadas porque ni vale 40 ni vale 120. Entonces, algo que es importante es, podemos tener errores en el sentido que no son matemáticos porque el modelo está bien hecho, pero no reflejan la realidad, por lo tanto no son modelos fiables, ¿no? Entonces, en este caso el automóvil lo puedes verificar con el método comercial. El segundo es, bueno, si queremos evaluar a un futbolista, ¿cuál sería el objetivo? Determinar el valor del futbolista. ¿Cuáles serían los criterios? Podríamos hablar de características personales, características deportivas y contractuales. Por ejemplo, dentro de las características deportivas podríamos hablar de goles, disparos, asistencias, faltas recibidas, partidos jugados y tarjetas. Evidentemente, algunas variables tienen más peso, ni modo que sea igual de importante los goles que las tarjetas, ¿no? Entonces, todo eso, en este caso, si nosotros no somos directores de fútbol, entrenadores, promotores, cualquier una profesión, podemos ser el modelo, pero necesitamos ir a entrevistar. Si un club nos contrata, bueno, ellos mismos nos van a saber. El proceso analítico jerárquico, digamos, que permite la gente que tú quieras entrevistar, ya tiene el conocimiento, la respuesta que tú buscas. Al hacer la entrevista la obtienes y la llevas al papel y se hace número y ya te permite proyectar. Entonces,
En las características deportivas comentamos esas, ¿no? Goles, bueno, obviamente muchos goles, mucho valor para un futbolista, ¿no? Dentro de las personales, por ejemplo, tenemos edad, relevancia mediática, liderazgo, integración del equipo, estabilidad familiar. Por ejemplo, la edad es una variable que no tenemos que entrevistar al futbolista, lo sacamos de un dato, ¿verdad? Está en internet, en su ficha biográfica, en el contrato, yo qué sé. Pero por ejemplo el liderazgo o la relevancia mediática, eso no lo podemos consultar en ningún índice al finalizar la jornada. Entonces, ¿eso cómo lo sacamos? Entrevistando a los expertos con los números 1, 3, 5, 7, 9, ellos van a proyectar un valor. Así como te decía, hay un ejemplo en el de las motos y el auto que se puede comparar en el mercado, acá no, pero sí le podemos decir al experto, ¿cuánto crees que importa más, la edad o la relevancia mediática? No, pues la relevancia mediática un poquito más. ¿Cuánto? 1, 3, 5, 7, 9, y así es como vamos construyendo. Y bueno, en el último grupo tenemos las características contractuales, que serían los años de contrato o la resistencia del club a la venta. Entonces, y a esto ya nada más le meteríamos las alternativas, los futbolistas que estemos evaluando. Obviamente, yo ahorita te dije características como goles, eso es si vamos a evaluar, no sé, un armador, un centro delantero, un 9. Si vamos a evaluar un portero, no vamos a poner goles ni nada. Vamos a poner otro tipo de variables, atajadas, salidas al área, por arriba, penales, etc. Y bueno amigos, vamos ahora al último ejemplo de este video. Es un ejemplo aplicado a la toma de decisiones, a la valoración de una decisión. En este caso me estoy basando en un artículo científico, voy a leer el nombre por si alguien lo quiere buscar. Es Decisiones con múltiples criterios en la selección de personal de una empresa, el proceso analítico jerárquico, del autor Jorge Alejandro Silva Rodríguez del Instituto Politécnico Nacional. Este artículo trata sobre, quieren contratar un candidato para hacer prácticas profesionales y van a hacer la valoración mediante el proceso analítico jerárquico. Entonces, así como yo te he dicho, ¿cuál es el objetivo? Contratar un personal. ¿Cuáles son los criterios que van a evaluar? Escolaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, cobertura de criterios, promedio escolar y manejo de Excel. Y las alternativas son 3 sujetos, Nick, Tom y Hardy. También es un artículo, lo puedes ver, se va entrevistando. Obviamente, como te decía, este método necesitas el expertise. Si tú eres evaluador o tasador de casa, no creas que ya por leer este artículo te haces headhunter o reclutador. Pero si conoces a un headhunter, le dices, yo lo hice, a mis amigos de gestión del talento, les mando un saludo, hicimos el perfil donde ellos son el expertise, modelamos con la matriz los criterios y la aplicamos. En este caso, cuando fui con ellos hicimos la selección de un chofer, o sea, así como en este caso dice escolaridad, cobertura de promedios, ¿qué necesitas en un chofer? Que sepa manejar, obviamente que tenga licencia, responsabilidad, puntualidad, etcétera, que tenga trato, que se pueda quedar, flexibilidad en el horario, un poco de que a las 7 no se regrese, ¿verdad? Si hay que acabar la ruta, bueno, que se pueda extender 1 hora, yo qué sé. Todos ellos dieron los criterios, ¿no? Yo hice la matriz, ellos mismos calificaron y después de cada uno de sus criterios se fue evaluando a los 3 candidatos. Entonces, si tú eres el reclutador, obviamente, por ejemplo, una variable, la edad. Ya sabes, el tema de los 25 años, etcétera, para que no se jubile, puede pesar, no tanto contra el expertise. La edad no es algo que el headhunter, el reclutador, se tenga que poner a reflexionar de manera profunda. La edad es algo que ve en el currículo y lo evalúa en el modelo. Pero otras cosas, como tal vez la disponibilidad, eso sí lo va a captar él en la entrevista. Eso no lo puede contestar nadie más que el reclutador, pero de eso se trata. Como sea, 2 casos. Si tú haces inmuebles o maquinaria, puedes aplicar este método, no necesitas a nadie. Si no, tú aplicas el método, pero le preguntas a la gente las variables, las características, ellos te dan la respuesta y armas el modelo, los criterios. Y bueno, este artículo habla sobre la valoración de una decisión en base a los criterios comparando a sujetos. Bueno, muchas gracias, esperemos que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima cápsula de Hablemos de Evaluación.